Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. Blago Geto Forever, Carlos Daniel MTZ García, Juan Carlos Islas Valles, Álvaro Arévalo, Leonardo Gutiérrez, Juan Rodríguez, Claudio Durán, Rafael Trujillo, Jonathan Rosas, Manuel de Jesús, y Spectra Phantom. También a los miembros de rango humilde plus. Tacos Fescloiz, Chris RG, César Fregozo, Sloe Golden, José Luis, Edgar Martínez, Antonio Cerecedo, Chuches 2.0, Esteban Vergara, Panadero, Ángelus Hernández, Ronnie Vargas, William Álvarez, Deco Black, Luis Armando García, Iván Ramírez Longo, Rodolfo Enrique, Mario Pulido, William Narciso, Daniel Lucero, Emuel Amaya, César 7, Soccer Crack, Alexander Juárez, Godasura, Francisco Yair, Edixon Iván, José Cruz, Darky Morfeo, Gladys Esquivel, Cristian Murillo, Josué Ordaz, Enrique, Rati 99, DLKL, Yair Efraín, Máximo Jiménez, Tadeo Sebastián, Shiro Akatsuki, Enríquez, Itziar Ferrero, Feren Jeremías, Cross 000, Regiane Michele, Dark, Rubén Pizano, Esteban GRN, Arlequín, Rick Pérez de Arce, Enrio CR, Hugo Otaku, Luciano Araya, Eduard Devil, Juan, Dark Nerf, Rebeca Juno, Storm 716, Andrés Hurtado, Samael 117, Alex Navarro, Snike, Shadow of Tempest, Checo 1021S, Celrisk Suchia, y Franco Black. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Ángel Marín, Jaime López, y Over Granados, son unos grandes bros. No podría faltar también el máquina de Manuel Navarro, nuestro primer rango presidencial. Bienvenido a la élite, bestia. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, nuestro único e inigualable miembro del rango soviético, bienvenido a bordo, camarada. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Que tengan un increíble día. Antes de irme, les quería recordar que yo no soy el autor de estas historias, link de las historias como del creador en la descripción del vídeo. Y sin más que decir que siga el fic. Capítulo 27. Un vistazo a Lady Nagant y visitar a Hiran. Sí, Lady Nagant, tengo una misión para ti. Una mujer mayor con cabello rubio empujó un paquete hacia adelante mientras Lady Nagant lo miraba sin emoción. Está previsto que un envío de gatillo teléfono llegue a la banda de Baipa según el error que pusimos en el del líder en exactamente 2 semanas. La señora vicepresidenta le hizo un gesto a Lady Nagant para que tomara la carpeta mientras caminaba hacia el frente del escritorio y compilaba. Al abrir la carpeta, vio a varias personas, incluidas Venom, Inky Mist, todas con su información peculiar, así como su información personal. Todos ellos deben ser eliminados, pero Venom es una prioridad en esta misión. La señora vicepresidenta golpeó su escritorio. ¿Alguna pregunta? La señora vicepresidenta preguntó sin realmente preguntar mientras Lady Nagant solo la miraba sin una pizca de emoción. ¿Qué pasa con los proveedores? Lady Nagant tomó la carpeta cuando la señora vicepresidenta asintió. No te acerques a ellos, solo la pandilla Baipa es tu objetivo. Si los matas, el equilibrio se romperá. Al escuchar esta respuesta, una ola de emociones se encendió en los ojos de Lady Nagant, aunque fue solo por un breve momento. ¿Algo más? La señora vicepresidenta levantó una ceja mostrando una repentina mirada fría ante su arrepentimiento de comportamiento hablador. No, señora vicepresidenta. Lady Nagant habló y la señora vicepresidenta la apartó. Entonces vete. Se volvió hacia los papeles en su escritorio cuando la mirada de Lady Nagant no abandonó su figura de inmediato, aunque finalmente se dio la vuelta mientras caminaba hacia la puerta. Cuando la puerta se cerró detrás de Lady Nagant, ella agarró la carpeta con fuerza y mordió el labio en el proceso. Siempre es lo mismo. Lady Nagant, también conocida como Kai Natsutsumi, pensó al salir de la sede de la asociación. Al entrar en un automóvil estacionado, condujo silenciosamente de regreso a su edificio de apartamentos antes de usar el ascensor para llegar al complejo de penthouses. Dejó la carpeta encima de otras carpetas similares con la única diferencia entre ellas de que esta carpeta no tenía las grandes letras en negrita que decían terminado en ellas.
Caminando hacia el borde del ático, se sentó en una mesa con una vista clara del centro de Mustafa, sirviéndose un vaso de ron mientras tomaba un sorbo. Las nubes comenzaron a formarse sobre la parte superior, lo que indicaba que la lluvia estaba a punto de caer, lo que hizo que se recostara en su silla. A lo largo de los años, el sentimiento de vacío en su corazón se volvió aún mayor, lo que resultó en su apariencia aparentemente muerta, pero no siempre debió sentirse así, sino que en un momento de su vida tuvo el deseo de ser un héroe. Kaina quería salvar a la gente, traer esperanza, pero en lugar de eso, todo lo que terminó haciendo fue traer una muerte necesaria. Matar a cualquiera que se saliera de la línea de lo que llamaron equilibrio. Y fue después de matar por quinta vez que tuvo la dolorosa sensación de que el cambio que tan desesperadamente quería traer nunca llegaría. Día tras día, mes tras mes y año tras año era lo mismo, recibir una misión, replantear el objetivo, estudiar dónde estaría dicho objetivo y finalmente eliminar el objetivo. Kaina no supo cuándo sucedió, pero un día comenzó a sentirse insensible a todo. Fue en ese momento que supo que todo lo que ella era para la asociación y la sociedad era una asesina. Ni una heroína, ni una villana, sino solo una asesina. Ya no tenía ningún propósito mientras las arenas del tiempo se llevaban toda su esperanza junto con su deseo de generar un cambio. Kaina estaba llegando a su punto de ruptura, pero ni siquiera ella misma lo sabía, ya que en lugar de buscar ayuda, todo lo que hizo fue enterrar estos pensamientos en lo más profundo de su corazón porque en el fondo todavía tenía la esperanza de poder lograr un cambio, pero la realidad siempre fue tan clara para ella. ¿Es esto lo que será mi vida para siempre? Kaina mordió el labio mientras agarraba el vaso con fuerza antes de mirar a lo lejos. ¿Seré siempre un asesino que no trae nada más que la muerte? Kaina gritó, pero nadie le respondió mientras suspiraba derrotada. Dirigiendo su atención a la carpeta, se levantó de su silla y comenzó a memorizar su nueva misión junto con todos los detalles. En un callejón ubicado en algún lugar de los barrios marginales de Mustafa. Shin decidió antes de terminar el día que le haría una visita a Hiran, ya que realmente no quería hacerlo más tarde. Al mirar su reloj vio que eran las 6:35 p.m. y dudaba que una operación como la de Hiran ya estuviera cerrada. Caminando por los barrios marginales en ruinas, miró el caldo de cultivo para los futuros villanos que eventualmente serían encarcelados por la futura raza de héroes en la sociedad real. Cuanto más miraba a su alrededor, más matones comenzaron a rodearlo en secreto antes de que sonriera. Yo no haría nada estúpido si fuera tú. Shin expresó haciendo contacto visual con varias personas que se estremecieron al ver sus posiciones. Es un farol. Una púa de metal salió disparada de la mano de Shin rozando la mejilla del chico, e inmediatamente comenzó a temblar antes de deslizarse por una pared cercana con miedo. Los matones en la oscuridad se miraron unos a otros mientras comenzaban a disolverse lentamente, sabiendo que no era una presa fácil, ya que la única regla en un lugar como este era que los fuertes gobernaban y los débiles se sometían. El tipo gritó, levantándose mientras corría tan rápido como podía en la dirección completamente opuesta. Riendo un poco, Shin continuó su camino por el callejón hasta que llegó a una puerta de metal solitaria que era lo único aparentemente limpio en este callejón. Golpear. 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 Adherirse. ¿Cuál es la contraseña? Una mirilla se abrió cuando alguien respondió inmediatamente a sus 3 golpes. No sé, el señor Compres me consiguió este lugar. Shin respondió honestamente, encogiéndose de hombros. Adherirse. La mirilla se cerró un par de segundos después cuando Shin se quedó allí con las manos en los bolsillos esperando unos 5 minutos hasta que se abrió la puerta. Un hombre con una máscara de esquí le hizo un gesto a Shin para que entrara, a lo que accedió. Al entrar por la puerta vio que era solo una escalera solitaria que conducía a las profundidades del subsuelo. Sígueme, dijo el hombre mientras comenzaba a descender las escaleras y Shin lo siguió. Terminando su descenso llegó al final de las escaleras mostrando otra puerta, el hombre la abrió revelando una mesa y 2 sillas. Cada asiento estaba vacío cuando el hombre le hizo un gesto a Shin para que se sentara, lo que hizo que Shin supusiera que debía esperar a Hiran. Dando un paso adentro, activó la búsqueda y vio que estaba esencialmente rodeado por 5 figuras escondidas detrás de las paredes, aunque no entró en pánico cuando se sentó en el asiento. Hiran estará contigo en breve.
El hombre habló antes de cerrar inmediatamente la puerta detrás de él sin escatimar una sola palabra más. Shin inspeccionó los alrededores mientras extendía su autoridad por toda la sala subterránea, obteniendo un mejor diseño del subterráneo. Esto fue lo que Shin supuso que era donde Hiran conoció gente por primera vez, ya que había alrededor de 5 habitaciones de las cuales solo podía suponer que una era la oficina personal de Hiran, así como las áreas comunes para sus trabajadores. Así que eres el hombre para el que trabaja el señor Compres ahora. Se abrió una puerta al otro lado de la habitación, revelando a un hombre de mediana edad con una sonrisa arrogante. Tenía el cabello plateado, anteojos redondos y un claro espacio entre los dientes, aunque en lugar de ocultarlo, Hiran esbozó una amplia sonrisa como si lo presumiera. Un cigarrillo solitario yacía en el borde de su boca, como si fuera a caer en cualquier momento, aunque de alguna manera permaneció encajado entre los extremos de sus muelas. Supongo que eres Hiran. Shin levantó una ceja haciendo que la sonrisa en su rostro se ensanchara ante su notoriedad. Supongo que mi reputación me precede, pero ¿no es un poco humillante para un corredor de información como yo no conocer a alguien que debería ser notorio? Hiran caminó elegantemente hacia la silla frente a Shin, quien tranquilamente esperó a que se sentara. Bueno, a diferencia del señor Compres, no me gusta expresarme ante todo el mundo, al menos no todavía. Al escuchar su respuesta, Hiran se rió entre dientes de sus comentarios, captando claramente la parte final. Entonces, ¿estás aquí para difundir tu notoriedad a través de mí? Hiran arqueó una ceja mientras seguía blandiendo una sonrisa sabiendo que este tipo frente a él podría ser una fuente de información. ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué estás dispuesto a decirme? Shin se rió de esto cuando Hiran dio otra bocanada al cigarrillo que colgaba en el borde de su boca. Recibí una información que me gustaría intercambiar por algo útil. Shin se inclinó más cerca de la mesa y decidió no hacerlo de inmediato para convertir a Hiran en un recolector sin sentido, aunque todavía usaba su peculiaridad de búsqueda para saber siempre su ubicación por si acaso. ¿Oh? ¿Es tal vez que estás aquí para darme tu nombre para difundir después de todo? La sonrisa de Hiran no podía ser más amplia, pensando que el tipo frente a él era tan interesante y para un tipo que colecciona secretos para ganarse la vida, Shin era alguien que no podía dejar de mirar su interés. La razón principal fue que su cliente, con quien había tratado durante el año pasado, de repente dejó de acudir a él, lo que al principio lo confundió. Sin embargo, después de conocer al señor Compres, se enteró de que era porque ahora estaba empleado, lo que hizo que Hirans pico de curiosidad por alguien que podría controlar a alguien tan excéntrico como el señor Compres. Solo llámame Dr. Doc para abreviar. Shin se rió entre dientes, decidiendo difundir un poco su nombre a través de Hiran, quien inmediatamente se dio cuenta de esto. Muy bien Doc, ¿qué es lo que quiere sacar de su pecho? Hiran se recostó en su silla listo para los tesoros que recibiría hoy. Recientemente me encontré con información relacionada con los proveedores del brote desencadenante de las pandillas más pequeñas. Los oídos de Hiran se aguzaron ya que él también había notado el aumento reciente de la violencia de las pandillas, aunque todo lo que sabía era que estas pandillas estaban siendo abastecidas por alguien importante. ¿Qué te gustaría a cambio? Hiran juntó las manos y ya se estaba poniendo manos a la obra. 2 cosas, una que mantengas esta información en tus manos durante 2 semanas, y 2 una información equivalente relacionada con el territorio en el que residen. Shin levantó 2 dedos y Hiran comenzó a sopesar los pros y los contras. ¿Está pasando algo en 2 semanas que si la información se difundiera podría resultar en pérdidas? Hiran preguntó aunque ya sabía un poco la respuesta. Hiran, pareces un hombre inteligente y ya estoy siendo amable al darte un nombre para asociar esta pieza, así que me gustaría que no me hagas perder el tiempo con preguntas cuyas respuestas ya sabes también. La mirada de Shin se volvió seria y Hiran se estremeció antes de agitar su mano. Está bien, las asociaciones se basan en la confianza, ¿verdad? Así que te daré mi palabra de que mantendré tus condiciones ya que eres amigo de Compres. Hiran levantó las manos no queriendo perder a este futuro gran cliente suyo. Shin permaneció en silencio observando a Hiran, quien aparentemente se le parecía un santo, sin embargo, Atsuhiro parecía confiar en él, así que después de comprender los pros y los contras, Shin decidió que tener a alguien como Hiran de su lado en el futuro sería de gran ayuda para encontrar pistas. Los proveedores de estas pandillas son la pandilla Inawa.
Shin soltó la bomba causando que los ojos de Hiran se abrieran, pero la sonrisa nunca desapareció de su rostro. ¿Y la prueba? Hiran se abrió paso un poco, queriendo algo de credibilidad. Todas las pandillas abastecidas por esta afluencia de disparadores se han ubicado en el territorio de Yakuza y puedes verificar este hecho por ti mismo. Estoy seguro de que eres lo suficientemente inteligente como para saber la razón por la que están haciendo esto. Shin se cruzó de brazos sin dar más y Hiran asintió con la cabeza, ya que tendría que revisar esto a fondo ya que algunos de sus clientes lo habían estado molestando sobre quién era el proveedor para que pudiera ponerse en contacto y obtener una pieza. Shin sabía que podía guardarse esta información para sí mismo, sin embargo, los Inaba estaban tratando de mantenerse en las sombras antes de barrer, lo que no le sentó bien. Pero al difundir indirectamente esta información, lograría que Inaba se retirara por un tiempo, ya que sabía que la asociación también se daría cuenta de esto y los haría reaccionar de alguna manera. Eso tiene mucho sentido. Hiran se frotó la barbilla cuando los puntos comenzaron a conectarse en su cabeza y Shin le hizo un gesto para que dijera lo que pensaba. Bueno, ya que me diste algo que debería beneficiarme tanto, te contaré las noticias recientes en Tokio, donde residen principalmente los Inaba. Hiran extendió su mano sabiendo que esta noticia probablemente sería valiosa para Shin. Recientemente apareció una organización y ha estado haciendo negocios con los Inaba de repente y con el nombre de Fábrica de Villanos, lo que sea que eso signifique. Hiran dio otra bocanada a su cigarrillo ya que ahora era el turno de Shin de inclinarse. ¿Fábrica de Villanos? Las cejas de Shin se arrugaron sintiendo que el nombre parecía fuera de lugar al mismo tiempo que sonaba una campana en su cabeza. Oh, ¿estás interesado? Bueno, evidentemente han estado vendiendo un montón de disparadores para lo que llaman financiamiento. Aunque eso es todo lo que dicen cuando se les pregunta por qué necesitan el efectivo. Hiran hizo el gesto del dinero con la mano haciendo que Shin frunciera el ceño. ¿Quién está cargando esto? Shin presionó y Hiran sonrió haciendo que Hiran también se inclinara. El rumor que circula es que está relacionado con All for One. Los ojos de Shin se abrieron como platos ante esta repentina proclamación sabiendo que este problema se convirtió en su máxima prioridad si su padre estaba evidentemente involucrado. Pero esos son solo rumores y asumo que son solo algunos de los subordinados anteriores de All for One en el trabajo en lugar del hombre mismo. Hiran se desplomó en su silla mientras se encogía de hombros mostrando que realmente no sabía todo el alcance. Supongo que eso es todo lo que tienes que decir. Shin asintió ante sus palabras mientras se ponía de pie y extendía su mano. A menos que tengas algo más que ofrecer o intercambiar. Ambos sonrieron ante las palabras de Hiran. Espero que podamos hacer negocios en el futuro. Shin perforar su mano sabiendo que alguien tan capaz como él necesita estar debajo de él sin importar el costo. Yo también lo espero. La sonrisa de Hiran nunca se desvaneció a lo largo de este encuentro y, en cambio, se formaron indicios de bolsas de dinero en sus ojos. ¿Quizás quieres que me abstengas de difundir tu nombre hasta 2 semanas después? Preguntó Hiran, queriendo estar aún más en su favor, agarrando la mano de Shin para estrechársela. Embarrado. Otorga al usuario la capacidad de causar amnesia leve a su objetivo al hacer contacto con su cabeza, lo que hace que sus recuerdos de los 5 minutos anteriores y los próximos 5 minutos se vuelvan vagos. Te lo agradecería si no te importa. Shin soltó su mano mientras Hiran sacaba el cigarrillo de su mente. Por supuesto, ya que la confianza va en ambos sentidos y creo que debería mostrar mi sinceridad primero. Hiran saludó al ver a Shin darse cuenta de la vuelta mientras salía por la puerta. Por favor, regrese con cualquier cosa para intercambiar para obtener más información. Hiran gritó indicando que aceptaría a Shin como cliente, lo que convenció que este último agitara la mano. Soplo. El señor Compres sabe cómo elegirlos. Hiran respiró hondo el humo de su cigarrillo mientras también se daba la vuelta y caminaba de regreso a la puerta por la que acababa de salir hace un momento. Seguro que puedo oler el dinero en él. Al salir por la puerta, Shin mostró una expresión seria al saber que los Inaba estaban siendo interpretados indirectamente por All for One. Supongo que los Inaba se han convertido en mi máxima prioridad. Shin cerró todas las conexiones que los Inaba han estado haciendo después de este trato.
La única razón es que podría aprovechar esta oportunidad para aumentar su notoriedad en la Yakuza mediante el uso de la División 13 para la erradicación de las otras bandas más pequeñas y, al mismo tiempo, reducir la posibilidad de que ha aumentado su riqueza junto con All for One. Creo que también debería hacer un viaje a Tokio pronto. Shin sonrió mientras se elevaba en el aire sabiendo que no había nadie a su alrededor. Volando hacia la noche, finalmente aterrizó en un callejón distante que solía cambiar a su apariencia original antes de entrar al orfanato de Musafa. Al abrir la puerta, se sorprendió de que Toga lo escuchara notando que no estaba acurrucada en la entrada como un gato. Al entrar, subió las escaleras y al abrir la puerta vio la razón por la cual Toga no estaba en la entrada, sino que estaba envuelta en sus sábanas. ¿Espinilla? Toga se frotó los ojos, oliendo la presencia de Shin mientras perezosamente usaba su mano para ponerse de pie mientras usaba la otra mano para frotarse los ojos. Sí, Toga, soy yo. Shin suspiró sabiendo que algo como esto probablemente sucedería. Sí, tilde. Toga mostró su mayor sonrisa antes de que su visión se aclarara para mostrar a Shin quitándose los zapatos. Supongo que es inútil pedirte que vuelvas a tu propia cama. Shin preguntó mientras colgaba su chaqueta haciendo que Toga hiciera un puchero. No tilde, no iré tilde. Toga hizo un puchero, volviéndose a enrollar en sus sábanas. Suspiró. Bien, pero solo porque estoy demasiado cansada para moverte. Shin suspiró mientras Toga se reía entre dientes mientras sus ojos se formaban en lunas crecientes ante esta victoria. ZZZZZZZZZZ. Inasa roncó de repente, lo que hizo que Shin levantara una ceja recordando antes que estaba teniendo problemas para hacer precisamente eso. ¿Cuánto tiempo ha estado dormido? Shin dijo y Toga inclinó la cabeza mostrando su expresión de pensamiento. No lo sé. Toga sonrió, encogiéndose de hombros ya que fue la primera en quedarse dormida entre los dos. Bueno, gracias por tu honestidad. Shin se rió de sus palabras mientras caminaba hacia la cama antes de acariciar su cabeza. Al ver su mano acercándose a ella, Toga actuó como un gato y se inclinó hacia ella mientras la movía alrededor de su cabeza antes de empujarlo hacia la pequeña cama. Te extrañé, tilde. Toga inmediatamente se acurrucó contra Shin una vez que cayó en su propia cama mientras sus ojos mostraban el deseo de más caricias. ¿Oh sí? Shin sonrió ante su actitud cuando Toga asintió con la cabeza. Sí, tilde. Dijo Toga, frotándose sobre el abrazo de Shin. No me gusta cuando te vas. Toga agarró su camisa y Shin solo le dio unas palmaditas en la cabeza. Bueno, no siempre podemos estar juntos. ¿Por qué no? Toga se quejó ante esta declaración sin saber la razón. Porque ahora mismo no es seguro para ti. Al escuchar las palabras de Shin, sus ojos comenzaron a ponerse un poco llorosos. Entonces, ¿cuándo? Sus labios temblaron, no queriendo ser excluida de Shin nunca más. Pronto. Shin acarició su barbilla mientras asentía con la cabeza. Ok, entonces será mejor que me cuentes todo entonces, ¿de acuerdo? Toga miró hacia arriba en busca de tranquilidad y, al ver su asentimiento, sonrió. Sin embargo, esto es suficiente por ahora. Toga envolvió sus brazos alrededor de Shin, quien siguió acariciando su cabeza para su placer. Jejejejeje, tilde. Toga rió ante el gesto de Shin, frotando su cara más profundamente en la camisa de Shin. Toga no tardó mucho en caer en un sueño profundo ahora que tenía su osito de peluche personal en su abrazo y Shin solo miró hacia la litera. Aunque no pasó mucho tiempo antes de que Shin cerrara los ojos, ya que también decidió dejar que su mente descansara un poco, ya que no pasaría mucho tiempo en el futuro sin poder dormir durante días y días. Capítulo 28. Entrega inesperada. 2 semanas después. Shin había estado usando este tiempo para coordinarse con Arashi junto con la División 13 en un plan para erradicar algunas de estas bandas más pequeñas de una sola vez. Sin embargo, antes de que nada de esto comenzara, Shin primero iría al lugar de entrega de la pandilla Inawa para recopilar más información de los recuerdos de los miembros de Inawa, así como una entrega gratuita del gatillo. En este momento, Shin se dirigía al lugar de encuentro mientras usaba la búsqueda para monitorear cualquier cosa en un radio de 1 milla. Hasta ahora todo parecía estar bajo su control y cuando llegó se disfrazó como uno de los antiguos subordinados de Venom, Souta.
Al llegar al lugar, Venom salió de un edificio cercano con un estuche vacío al azar que Shin le dijo que trajera, ya que necesitaba algo que fuera lo suficientemente engañoso. Jefe. Venom saludó sin ningún movimiento de cabeza caminando hacia el lado de Shin. ¿Cuándo van a llegar?, preguntó Shin, apoyándose contra un pilar cercano. Suelen tomarse su tiempo y casi siempre llegan tarde. Venom respondió una vez que las palabras de Shin terminaron. Bueno, siempre y cuando no haya interrupciones. Shin se cruzó de brazos mientras usaba la búsqueda antes de sonreír. Supongo que no tendremos que esperar mucho. En un edificio al azar a 2 millas de distancia. Lady Nagant estaba preparando su tiro y, a medida que pasaba el tiempo, la mirada sutil y sin emociones comenzó a transformarse gradualmente en un ceño fruncido. En el informe se indica claramente que Ink y Mist siempre asistieron con su jefe, pero no se encontraban por ningún lado. Supongo que esto significa horas extras. Lady Nagant suspiró aunque su rostro no mostraba rastro de angustia, aparentemente diciéndole a la gente que esto había sucedido antes. Mirando a través de su alcance, inspeccionó todo el clima circundante mientras alineaba su disparo sabiendo en el fondo que todo lo que necesitaba era una bala. Sacando una bala de color rosa y púrpura de su bolsillo, la cargó en el brazo de su rifle mientras esperaba la oportunidad perfecta mientras miraba por el visor. Su respiración se hizo más lenta como si se volviera completamente silenciosa mirando a los 3 autos que se aproximaban sabiendo que eran los proveedores señalando el comienzo de la caída. En el suelo, Shin, que estaba de pie al lado de Venom, contuvo la sonrisa en su rostro al verlos entrar en su agarre sabiendo que esto sucedería sin problemas. Los autos se detuvieron lentamente cuando hombres vestidos de negro salieron de los autos antes de inspeccionar inmediatamente los alrededores. 9 personas salieron de los 3 autos, aunque los conductores nunca salieron ni el encendido de los autos se apagó. El último en salir fue un hombre, pero a diferencia de los demás, tenía un sombrero de fieltro y un solo palillo a un lado de la boca. Mirando hacia adelante, miró a Venom con una sonrisa arrogante mientras una luz brillaba en sus ojos antes de asentir con la cabeza. Adelante. El hombre habló por un walkie-talkie y 2 camionetas negras entraron al lugar hasta que se detuvieron detrás del hombre. Veneno. Señor. H. Ambos intercambiaron saludos mientras caminaban hacia adelante para las presentaciones y cuando Venom alcanzó su 5.º paso, sucedió. Cremallera. Estallido. Aplastar. Al escuchar la cremallera en el aire, Shin inconscientemente activó la peculiaridad de la barrera a su alrededor, aunque no importó ya que él no era el objetivo. Frente a su vista, la cabeza de Venom explotó cuando los miembros de Inaba se estremecieron ante los eventos repentinos cuando algo de materia cerebral se dispersó sobre el señor H. ¿Qué? Shin pensó al ver el cuerpo de Venom comenzar a caer sin cabeza al suelo. Necesito usar la búsqueda. Solo tomó un milisegundo hasta que Shin se recuperó y luego observó todo alrededor del Venom que caía. Su cerebro trabajaba a gran velocidad tratando de deducir de dónde vendría la bala y después de ver la dirección en la que la cabeza de Venom se dispersaba junto con las condiciones climáticas, encontró la respuesta. Shin activó la búsqueda sobre esta deducción extendiéndola más de 1 milla hasta que vio a alguien que estaba a casi 2 millas de distancia sentado en un edificio. Girando la cabeza, una estrella se formó en su ojo mirando directamente a Lady Nagant, quien abrió mucho los ojos aunque no se inmutó cargando otra bala. Una emboscada. Aplastar. Shin apretó la mano cuando los 9, incluido el señor H, quedaron empalados por pilares que dispararon sin piedad por todo su ser convirtiéndolos en brochetas. Todos murieron sobre los pilares afilados que les atravesaron el cerebro, ya que los únicos sobrevivientes que quedaron fueron los que todavía estaban en el automóvil procesando lo que acababa de suceder. Sin embargo, Shin no dudó mientras transformaba el suelo debajo de todos los vehículos para tragarlos enteros, ya que las personas en los autos ahora solo podían asfixiarse. Los recuperaré más tarde. Shin pensó mientras su mirada no se movía del francotirador posicionado a 2 millas de él. Anomalía. Lady Nagant, ya deduciendo que este hombre era una amenaza, decidió que necesitaba ser eliminado. A veces, cuando un objetivo estaba acompañado por un individuo peligroso y si lo consideraba una amenaza, podía tomar medidas y verlo matar repentinamente a 9 personas y hundir 5 autos, tomaba esa decisión.
La bala cargó en su codo cuando vio a Shin cargando hacia adelante y rápidamente inspeccionó su entorno antes de apretar el gatillo. A diferencia de Lady Nagant, en la mente de Shin, todo lo que estaba pensando era en quién era esta persona y qué tipo de información tenía. Estallido. Tonto. Impulsándose hacia arriba con un torbellino, sus pies finalmente se levantaron del suelo cuando una bala de repente salió disparada directamente a su frente y la bloqueó usando una barrera. Maldita sea. Lady Nagant se habló a sí misma sabiendo que él tenía algún tipo de peculiaridad defensiva y rápidamente juzgó que sería inútil reaccionar más. Poniéndose de pie, volvió a colocar al francotirador en su brazo mientras se daba la vuelta rápidamente, ya que en este momento había estado comprometida. Necesito escapar y ¿Quién dijo que podías escapar? Shin apareció desde el costado del edificio cuando Lady Nagant rodó rápidamente hacia un lado. El cuerpo de Lady Nagant instintivamente reaccionó cuando su brazo se convirtió en su francotirador e inmediatamente arrancó un mechón de cabello y lo retorció en una bala con sus dedos mientras la cargaba en el brazo de su arma mientras disparaba. Todo esto tomó alrededor de 5 segundos. Shin tuvo que asentir con la cabeza ante la eficiencia y el pequeño error en sus movimientos. Estallido. Tonto. Estallido. Tonto. Lady Nagant saltó hacia atrás mientras disparaba a Shin tratando de crear más espacio y mientras le disparaba, preparó otra bala para otro disparo, aunque para su consternación, ambos estaban bloqueados. Curiosidad interesante. Shin se frotó la barbilla al ver la peculiaridad y apreciar lo útil que era para el asesinato. TSK. Lady Nagant se arrancó otro cabello de su cuerpo hasta que su cuerpo de repente dejó de moverse. Bueno, gracias por el programa, realmente no esperaba que asesinaras a Venom, aunque de todos modos no importa. Shin se encogió de hombros mientras se acercaba a Lady Nagant. ¿Por qué no puedo moverme? Esos fueron los primeros pensamientos de Lady Nagant al darse cuenta de que su cuerpo no respondía a sus órdenes. Lady Nagant ni siquiera pudo apretar los dientes ya que todo lo que podía hacer era ver a este hombre desconocido caminar más cerca de ella. Muévete, muévete, muévete. Lady Nagant gritó en su mente aunque fue casi inútil. Cuando Shin se dirigió hacia ella, supo que probablemente moriría hoy, pero lo que se sintió extraño fue que no estaba asustada. Esta vida suya no había sido más que cruel y, cuando se acercaba a su final, le dio la bienvenida sabiendo que finalmente sería libre. Shin agarró su rostro cuando entró en su espacio mental antes de que una sonrisa enloquecida apareciera en su rostro. A un lado, Lady Nagant miraba alrededor de su propio paisaje mental hasta que vio a Shin moviendo su mano con una sonrisa de éxtasis. Así que fuiste enviado por la asociación, ¿eh? Shin, al ver los recuerdos de Lady Nagant, no pudo evitar sentirse extasiado por lo que estaba haciendo la asociación. PFFFT. Parece que hacerse cargo de la asociación no será tan difícil después de todo. Cuanto más veía Shin, más fácil se volvía el plan para hacerse cargo de la asociación. Por lo que vio hasta ahora de los recuerdos de Lady Nagant, la asociación era solo una reunión de altos mandos que no tenían peculiaridades, así como de familias prominentes que controlaban todo por el bien del equilibrio. O en mejores términos para preservar su poder. Shin sabía que la asociación tenía defectos, pero no creía que tuvieran tantos. Su miedo superó su razonamiento y los llevó a causar tantas atrocidades por el bien de la paz. ¿Realmente no crees esto, verdad? Shin dirigió su mirada hacia la tranquila Lady Nagant que lo observaba en silencio. Me refiero a todas las cosas que hiciste, todos los asesinatos que cometiste, sabes que todo es una falsa paz, no estás realmente ayudando a la sociedad. Shin también vio el frágil estado mental de Lady Nagant pero no podía creer que aún no se hubiera roto, lo que también despertó su interés. Solo tomó un par de segundos descubrir qué tipo de persona era realmente Lady Nagant o Kai Natsumi. Solo mátame ya. Se mordió el labio mientras agarraba el brazo con el arma mientras miraba hacia abajo, queriendo que Shin terminara con todo por ella para poder escapar al vacío entumecido para siempre. Podría, pero no te perderías el mundo que tanto deseas. Shin habló y mientras lo hacía, el entorno comenzó a cambiar. Al ver que el piso debajo de ella comenzaba a cambiar, miró hacia arriba y vio que la visión del futuro de Shin aparecía a su alrededor, lo que hizo que sus ojos se abrieran de par en par. A su alrededor, la gente usaba sus peculiaridades mientras las usaba para beneficiar a la sociedad en lugar de convertirse en un héroe.
La ciudad de Musutafu se volvió tan brillante, colorida, llena de promesas en lugar del lugar frío y entumecido que siempre le pareció. Tropezó al ver las caras felices que Shin le estaba mostrando mientras agarraba su mano mientras una sonrisa forzada se formaba en su rostro. Esto es solo una fantasía. Tenía una sonrisa irónica mientras miraba a Shin, que estaba sentado en una silla frente a un café que él creó de repente. Bueno, por ahora lo es. Shin comenzó a tomar un sorbo de esta bebida llamada Blueberry Blast antes de asentir para sí mismo ante el sabor. Todo lo que alguna vez tocó las papilas gustativas de Lady Nagant podría ser extraído por Shin, quien estaba disfrutando de una bebida que ella tomó recientemente. ¿Crees que puedes traer la paz así sin sangre? Lady Nagant rió secamente sabiendo que algo así sería imposible. Quebrar. Por supuesto que no tienes que derramar sangre si quieres la paz. Shin chasqueó los dedos cuando el paisaje mental comenzó a cambiar a un campo de batalla. ¿Qué hiciste? Lady Nagant preguntó mientras sus ojos temblaban al ver un vasto campo de batalla con personas matándose entre sí de izquierda a derecha. Slurp. Mostrando lo que se necesita para lograr la paz verdadera. Shin sorbió la pajilla mientras Lady Nagant se volvía enojada hacia el relajado Shin. ¿Crees que esto es justificable? Gritó señalando la muerte interminable detrás de ella. Quebrar. ¿Y tú crees que esto es? Shin chasqueó los dedos una vez más y todas las personas que Lady Nagant alguna vez mató por el bien del equilibrio. Todos aparecieron a su alrededor. No. Los recuerdos que había enterrado profundamente en su subconsciente estaban siendo mostrados con fuerza frente a ella por Shin. Ella tartamudeó hacia atrás cuando Shin mostró una mirada aburrida en su rostro tirando la bebida a un lado. Entonces, de repente, el entorno volvió a cambiar cuando dos personas familiares aparecieron frente a Lady Nagant. Ese brazo derecho tuyo hará de nuestra sociedad un lugar mejor. Las pupilas de Lady Nagant se encogieron al escuchar esas palabras familiares, mirando hacia arriba vio a dos personas, un hombre y una mujer de pie frente a ella a quienes reconoció de inmediato. Q. En realidad. Una voz la interrumpió cuando Lady Nagant se dio la vuelta y miró horrorizada al ver a su yo más joven. Por supuesto, tienes el potencial para convertirte en un gran héroe. El hombre de la izquierda con gafas sonrió, haciendo brillar los ojos de la joven. Sí. Detener. Lady Nagant instintivamente habló, extendiendo la mano a un que acababa de pasar mientras se tambaleaba hacia adelante. Kaina, ¿no quieres ayudar a la gente? Una voz llamó a un lado, lo que ocurrió que la cabeza de Lady Nagant se volviera instintivamente hacia la voz y vio un lugar familiar envuelto alrededor de su mirada. La sala de entrenamiento. Su voz tembló al ver este horrible lugar una vez más. Sí, presidente, es solo que no creo. Ese héroe está tratando de romper la paz que tanto nos esforzamos por mantener, no quieres que la balanza se incline, ¿verdad? El hombre palmeó el hombro de la joven Kaina mientras ella asentía. No, presidente. Wow, realmente te chuparon la vida, ¿no? Esto fue solo 2 años después, ¿verdad? Shin se rió entre dientes, apareciendo de lado viendo el cambio drástico que 2 años le hicieron a Lady Nagant. Por favor, solo mátame. Lady Nagant fortaleció una mano y mostró una expresión perdida sin querer ver más. Entonces, ¿era justificable? Shin volvió la cabeza con una sonrisa amable, aunque Lady Nagant mostró una expresión fea cuando escuchó sus palabras. ¿Era justificable? Lady Nagant comenzó a reír aunque sus ojos solo mostraban rabia. ¿Lo viste, no? Todas las personas a las que ayudé. Porque saber mejor que nadie cuánto no estoy ayudando, cualquiera. La última cuerda de Lady Nagant se rompió mientras le chillaba a Shin. Soy solo un asesino. Ni más ni menos. Así que mátenme. Lady Nagant se puso de pie mientras corría hacia Shin antes de agarrar su camisa y sacudirlo. Si tanto quieres morir, puedo ayudarte con eso, pero entonces no verás el sueño que tanto deseas. El entorno volvió a cambiar a la utopía anterior que Shin imaginó, aunque Lady Nagant esbozó una sonrisa. Así que solo quieres usarme también. Sí. Lady Nagant espetó sin esperar escuchar su franqueza tomándola con la guardia baja. Sí, quiero usarte en mis aviones. Shin tranquilamente quitó sus manos de su camisa mientras se encogía de hombros. Quiero decir que soy tu mejor apuesta para, bueno, todo esto.
Shin hizo un gesto con las manos alrededor, pero Lady Nagant no dejó de mirar su figura. En un mundo lleno de personas que pueden controlar los elementos con solo sus dedos, no es divertido que sea controlado por personas con poder solo de nombre. Shin se apartó de ella cambiando la escena a una reunión social reciente a la que asistió hace un rato. Realmente asiste a muchos de estos eventos sofocantes, aunque solo como guardaespaldas. Shin se sentó en una mesa adornada con una elegante tela blanca y vio a Lady Nagant entrar en este recuerdo mientras escoltaba al vicepresidente. Ni siquiera estás usando un vestido sino un traje de combate, es una reunión, ¿no deberías vestirte más apropiadamente? Shin negó con la cabeza mientras giraba la cabeza hacia Lady Nagant con el ceño fruncido. Eres uno de esos fanáticos que creen que solo las personas con peculiaridades pueden gobernar mientras todos los demás se inclinan ante ellos. Se burló mientras caminaba hacia la mesa en la que Shin estaba sentado. No, creo que cualquiera puede abrirse camino hacia la grandeza, pero creo que aquellos con habilidades al nacer lo tendrán más fácil que otros, eso es todo. Shin dijo con toda honestidad. En este momento estaba en las etapas iniciales de reunir gente fuerte, aunque eso no significaba que quería gobernar con la fuerza, de hecho, era todo lo contrario. Se requería la fuerza bruta en la parte inicial de sus planes antes de que requiriera personas de gran intelecto y conexiones, ya que gobernar con un martillo de hierro nunca termina bien. Sin embargo, estas personas son diferentes a nosotros. Shin hizo un gesto a todas las personas vestidas con atuendos elegantes, lo que usó que Lady Nagant levantara una ceja. Finalmente calmó su mente caótica hasta cierto punto, mostrando sus verdaderas capacidades que, incluso jugando con su mente, al menos podía permanecer un poco tranquila. ¿Cómo es eso?, preguntó Lady Nagant, sabiendo ya la respuesta. Vamos, Lady Nagant, ¿o puedo llamarte Kaina? Ella le dio una mirada de como quieras, haciendo que Shin asintiera con la cabeza. Kaina, sabes mejor que nadie que lo único que les importa es estabilizar en la cima. Quiero decir que en este punto ya ni siquiera están tratando de ocultarlo. Shin se rió un poco al ver lo tontos que estaban disfrazados estos viejos vejestorios. Tenemos el poder de hacer avanzar a la sociedad y, al mismo tiempo, convertirla en un lugar mejor. Sin embargo, todo lo que hacen con estos poderes es hacer que la gente se disfrace y desfile para el servicio de fans. Shin tenía una sonrisa irónica que mostraba algunos crujidos en su mano. Era necesario que los héroes se volvieran reales ya que los villanos comenzaran a aparecer, especialmente All for One. ¿Por qué te ríes? Kaina no terminó su discurso al verlo comenzar a reírse. Nada, es solo que no esperaba que creyeras esa mierda. Shin puso su barbilla en su mano haciendo que Kaina frunciera el ceño. ¿Qué esperabas que hiciera el gobierno cuando la gente comenzó a usar sus peculiaridades y... Kaina, la razón por la que All for One pudo convertirse en una figura tan prominente fue porque cuando comenzaron a aparecer personas con peculiaridades, los gobiernos comenzaron a tratar de suprimirlos, por lo que todos corrieron hacia alguien que parecía poderoso y podía liderar. Shin puso los ojos en blanco mientras tomaba los cubiertos de la mesa. Esto no va a ninguna parte. Shin suspiró mientras liberaba el recuerdo aunque la mesa aún permaneció. Déjame hacerte una pregunta, Kaina. Vi que un día nació un niño en los barrios pobres con una peculiaridad que es capaz de limpiar la contaminación de nuestros océanos. Shin giró perezosamente la cabeza hacia Kaina. ¿Cambiará el mundo? ¿Intentará convertirse en un héroe? ¿Se transformará en un villano? ¿O se pudrirá en un callejón al azar? Al escuchar estas palabras, Kaina frunció el ceño al máximo. ¿Crees que la asociación dejará que un niño con tanto potencial ayude al mundo a pudrirse en un callejón? Preguntó Kaina en un tono serio y Shin le sonrió. Sí, y creo que probablemente esté sucediendo actualmente. Si la asociación no estuviera tan obsesionada con el sentido del equilibrio y mantener el orden, entonces creo que les importaría, pero ahora no creo que realmente lo hagan. Shin se puso de pie mientras soltaba el agarre de la cara de Kaina, empujándola con fuerza de vuelta a la realidad. Shin retrocedió 2 pasos cuando los ojos de Kaina comenzaron a aclararse antes de mirar a su alrededor, y después de saber que había vuelto a la realidad, vio a Shin con una apariencia diferente. ¿Ahora qué? Kaina preguntó genuinamente sin saber qué estaba pasando a continuación. Bueno, podrías volver a la asociación y mantener el equilibrio. Shin sonrió cuando Kaina se puso de pie mientras se quitaba el polvo de la ropa. Oh.
Ella preguntó y Shin sonrió. O estaremos en contacto. Shin caminó hacia la cornisa pero Kaina no iba a dejarlo ir solo con eso. ¿Cómo puedes traer algún cambio? ¿Cambio real? Puede que no parezca mucho para algunos, pero para Kaina todo lo que siempre quiso fue hacer del mundo un lugar mejor, pero después de convertirse en un héroe. Se dio cuenta de que tal vez nunca podría hacer eso, sin embargo, este hombre afirmaba ser capaz. Hacer algo que le pareciera imposible. Con este. Shin hizo un gesto hacia su brazo que comenzó a transformarse en un francotirador haciendo que Kaina se detuviera en seco. Todos para uno. Kaina pensó agarrándola del brazo mientras instintivamente pensaba que había perdido su peculiaridad, sin embargo, le esperaba otra sorpresa. ¿Qué? Kaina miró su brazo de francotirador y luego a Shin, que tenía una sonrisa descarada al no poder comprender lo que estaba sucediendo. ¿Sabes lo que me gustas, Kaina? Estás en la posición perfecta junto con los antecedentes adecuados que te dan acceso a todos esos sucios secretos de la asociación. Shin volvió a girar su nuevo brazo de francotirador antes de sentarse en la cornisa. Te daré una oportunidad, sin embargo, todo lo que obtengas es una. Shin levantó un solo dedo mientras Kaina permaneció allí en silencio tratando de comprender lo que estaba sucediendo en este momento. No te estoy pidiendo que te unas a mí de inmediato ni te voy a matar, sino que te estoy dando la oportunidad de observarme. Ella arrugó las cejas ante sus palabras, aunque Shin no se molestó por su vacilación, ya que sería sospechoso si se arrepintiera saltase a bordo, lo que no se correlacionaría con su personalidad de muro de piedra, especialmente cuando se trata de confianza en las personas. Si está interesado, busque a alguien llamado Hiran y dígale que está buscando al doctor. Shin finalmente terminó que alguien que era mentalmente tan frágil como Kaina era valiosa para él. Imagínese si un día ella diera una conferencia de prensa revelando todas las cosas que había hecho por el bien de la asociación. Shin podría usar esa turbulencia que se derivaría de los medios de comunicación para tomar el control interno de la asociación y ese era solo un plan en el que pensó en este momento. ¿Qué pasa si le cuento a la asociación lo que hiciste? Kaina entrecerró los ojos y Shin se rió, confundiéndola un poco aunque no lo surgió externamente. Decirles que... yo no hice nada. Shin se encogió de hombros mientras Kaina intentaba recordar el recuerdo que Shin borró. ¿Por qué no puedo recordar? Kaina habló con frialdad y de repente apuntó con su brazo a Shin, quien levantó las manos. Kaina, sería estúpido si te dejo ir después de ver tanto, al menos debería tener tanto seguro, ¿no? Shin pronunció las palabras cuando su visión de repente se mareó. ¿Qué hiciste? Tropezó, pero se contuvo antes de caer completamente al suelo. Fue un placer conocerte, Kaina, y también gracias por la información. Realmente me ayudará en el futuro. Shin saludó, saltando del edificio mientras Kaina extendía su mano. Alto. No pudo terminar la oración cuando su visión de repente se volvió negra cayendo en su propio subconsciente. La peculiaridad de Hiran es realmente útil. Shin, que actualmente estaba volando de regreso a la tumba de los miembros de Inawa, pensó para sí mismo que ya estaba haciendo uso de la peculiaridad de Hiran. En lugar de hacer que los 5 minutos completos confusos, hizo que solo ciertas partes confusos mientras borraba el recuerdo de él eliminando a los miembros de Inawa mientras dejaba el borrado arrepentido de los recuerdos de Kaina para hacerle saber que había sido borrado. Luego, una vez que tocó su cabeza, omitió todas las cosas verdaderamente incriminatorias que reveló antes de dejarla llena de preguntas. Bueno, ya la marqué, así que depende de ella. Ella era útil para Shin y si finalmente decidió no aceptar su oferta, él seguiría el plan original que había establecido para ella. Al llegar al lote vacío, su pie tocó el suelo cuando la tierra comenzó a arrojar todos los restos sucios de los miembros de Inawa. Shin fue primero a las furgonetas mientras convertía las cajas dentro de ellas en canicas antes de repararlas para mostrarlas sin una mota de suciedad. Volviendo sus sitios a las personas que yacían sin vida en el suelo, se acercaron al señor H y se llevaron la mano a la cara. Sana. Todos los recuerdos fluyeron en el abrazo de Shin mientras su sonrisa se extendía hasta la parte más alejada de sus pómulos por segunda vez en el día. Estás mejor vivo. Shin viendo la posición de este chico y comprendiendo por qué su nombre es Mr. H, Shin decidió que serviría mejor como Gold. Ahora hagamos esto realista. 20 minutos más tarde. Salpicaduras.
9 personas se estremecieron, incluido el señor H, al ver explotar la cabeza de Venom, lo que resultó que su mente se quedara en blanco. Jefe. Shin gritó, golpeándolos a sus sentidos. Es una emboscada, estar en guardia. El señor H rugió, ordenando a sus hombres que estaban en guardia ante esta repentina emboscada. El señor H apretó los dientes, aunque después de ver el cuerpo sin vida de Venom, descartó la idea que se formó en su mente. Dándose la vuelta, corrió hacia el auto para ponerse a cubierto y Shin demostró esto después de tomar cierta distancia con una sonrisa mientras sus palmas comenzaban a crujir. Auge. Ambas camionetas explotaron, lo que utilizó que el señor H fuera lanzado hacia un lado por la fuerza de la explosión, mirando las llamas reflejadas en sus pupilas, aunque solo estuvo inactivo por solo un segundo. Todos a retirarse. El señor H se puso de pie mientras corría de regreso a un automóvil cercano. Los soldados no dudaron y corrieron en direcciones separadas mientras los autos que no estaban en llamas aceleraban con uno ocupado por el señor H. Mirando hacia atrás, apretó los dientes sabiendo que todo ese gatillo se desperdició y agarró el interior de cuero. Jefe, ¿ahora qué? Preguntó el hombre, esperando sus órdenes. Conduce hasta que estés seguro de que no hay cola, luego haremos el informe. Ordenó el señor H sacando su teléfono. Maldita sea. En un callejón cercano. Shin estaba actualmente paseando por el callejón desolado mientras hacía rodar 4 canicas en sus dedos que contenían 4 cajas de gatillo de grado bajo a medio. Gran botín. Shin guardó las canicas en el bolsillo. Shin actualmente tenía muchos bienes en su haber, aunque en este momento no quería que entraran en la distribución del inframundo. Ahora comencemos a deshacernos de estas pandillas más pequeñas. Shin se expresó a sí mismo levantándose del suelo. Volando por el aire llegó a un almacén familiar que estaba custodio y administrado por la 13ª División junto con Asashi, su líder. Las puertas se abrieron cuando sus pies tocaron el suelo, revelando hombres con trajes que se inclinaban ante su llegada. «Saludo, doctor», gritaron mostrando su respeto dado. Asashi. «Sí, doctora». Arashi habló desde un lado. ¿Están todos listos?, Shin preguntó mirando a la 13ª División. Sí, doctora. Estamos listos para movernos a sus órdenes. Arashi volvió a inclinarse y Shin asintió. Muy bien, vamos a comenzar la operación según lo planeado. Shin seguramente y Arashi se confundieron. ¿De qué? Ya están contabilizados. Shin agitó su mano y Arashi asintió con la cabeza. Todos prepárense, hoy nos deshacemos de las ratas en nuestro territorio. Shin gritó a los yakuza que los rodeaban, quienes dieron sonrisas mortales. Sí, doctor. En un edificio ubicado en la parte suroeste de los barrios marginales, Davi estaba sentado girando de la cornisa mientras miraba hacia abajo con una mirada aburrida. Zumbido. Comienzo Espinilla. Davi sacó el teléfono y suspiró antes de guardárselo en el bolsillo mirando hacia la base debajo de él con una cantidad constante de personas moviéndose alrededor. Terminemos con esto. En otro edificio se encontró un hombre bien vestido, sin embargo, en lugar del suroeste, estaba ubicado en la parte sureste de los barrios marginales de Musutafu. Zumbido. Comienzo Espinilla. Con alegría. Atsuhiro expresó, sosteniendo sus brazos en el aire. Haré de esto una actuación única en la vida. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.